Esta noche la conferencia versará sobre la nueva cultura del aprendizaje universitario o por qué cambiar nuestras formas de enseñar y aprender. Muchas gracias. Un favor adicional es que por favor apaguen sus celulares o los pongan en silencio o vibración de modo que no interrumpa la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Isabel, a Rosa. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por acompañarme esta noche. Es una hora algo tardía. Muchos de ustedes vienen de trabajar de las clases. Entonces les agradezco el esfuerzo que hacen. Quiero no dormirles en esta presentación. Espero que sea de interés. He de decirles que esta es una presentación de las que voy a realizar durante mi estadía aquí en la universidad, algo especulativa. En realidad voy a exponer algunas reflexiones que a través de estos aproximadamente 30 años de docente universitario me he venido haciendo respecto a la universidad, respecto al mundo que estamos viviendo, a las transformaciones del siglo XXI. Y por lo tanto es la expresión en muchos casos, como les decía, de opiniones, de reflexiones personales que quiero compartir con todos ustedes, esperando que al final podamos debatirlas, comentarlas. Quiero decir, no espero convencerles, en todo caso espero argumentarlo, espero que poder transmitirlo estas ideas, pero también debo decirles que respeto mucho otras visiones, otras posibilidades de algo tan complicado como es la universidad en el siglo XXI. Me gustaría empezar con una frase que he repetido en más de una ocasión y que ha tenido un cierto eco y que dice así, ¿no? Dice: profesores del siglo XX enseñamos contenidos del siglo XIX a estudiantes del siglo XXI. Claro, realmente esto es la primera paradoja, ¿no? Es verdad que de momento no tenemos profesores aún que hayan nacido en el XXI, pero es verdad que la mayoría somos profesores del XIX que enseñamos contenidos a veces pues de otra época, ¿no? Del siglo XX, perdón, sí, del siglo XIX a veces incluso, ¿no? Esos contenidos, profesores del siglo XX. Realmente es una paradoja que no sé hasta qué punto es cierta y me gustaría hoy comentar con ustedes hasta qué punto eso es verdad o no, eso existe o no. En la universidad estamos enseñando lo que deberíamos enseñar para formar a estos ciudadanos del siglo XXI. Y otras dos preguntas anexas, ¿no? ¿Podemos desde la universidad responder a las nuevas necesidades y demandas de una sociedad digital cuando la mayoría de nosotros venimos de la galaxia Gutenberg, ¿verdad? De una sociedad letrada, de una sociedad de libro de texto. ¿Podemos hacer eso? Y luego está todo el tema de moda, de las competencias, ¿no? Esto de las competencias es un peaje que debemos pagar en un mundo mercantilizado, o es realmente una apuesta interesante, una apuesta distinta, original. Bueno, son algunos de los interrogantes que hoy pretendía, en esta reflexión que les decía en voz alta, compartir con todos ustedes. Creo que está bien partir de un texto universal, de un texto hasta cierto punto más o menos consensuado por todos, ¿no? Casi por la humanidad. En la Declaración Mundial sobre Educación Superior, para el siglo XXI, que se celebró en París en el 98, se decía esto, de forma taxativa se decía: la relevancia de la educación superior debe evaluarse según la correspondencia entre lo que la sociedad espera de las instituciones, en este caso de la universidad, y lo que ellas hacen, lo que las universidades hacen. Ello requiere una visión ética, imparcial, crítica, etcétera, etcétera. Pero bueno, el kit de la cuestión está en que cómo sabremos si la universidad está o no dando respuesta, porque la sociedad espera unas cosas de nosotros, de la universidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Hasta qué punto estamos respondiendo a esas demandas, a esas exigencias, a lo que nos solicita la sociedad? Claro, es difícil saber, bueno, ¿y qué pide la sociedad? No es fácil. En todo caso, yo me he atrevido a realizar alguna revisión de algunos estudios sociológicos, etc. Yo diría que al menos hay 4 grandes como agentes que nos piden cosas a la universidad, ¿no? Perdón, me he saltado ahora una línea. Que nos piden cosas, ¿no? Que son, estos agentes son los estudiantes y sus familias, las empresas, el mercado laboral en un sentido general y el país, y algunas pruebas y experiencias internacionales en otras universidades, y especialmente pruebas como la PISA y otras. Se está hablando ahora de que se va a hacer una PISA para las universidades. Entonces, bueno, por empezar, ¿no? Los estudiantes y sus familias, los estudios que hay sobre estudiantes y sus familias, siempre insisten en que lo que piden ellos, la mayoría, es mejorar las perspectivas laborales de sus hijos. Siempre piden eso, la mayoría.
Y en cambio en la universidad a menudo hablamos de una formación integral de la persona. Claro, ahí ya hay una cierta discrepancia, ¿no? Porque muchos podríamos pensar que cuando nos llegan a la universidad ya son adultos, ya se han formado bastante, deberían tener una cierta formación integral, y que por lo tanto hasta qué punto nosotros debemos insistir en esa formación integral o no, y hasta qué punto deberíamos en cambio trabajar más aspectos profesionalizadores del estudiante. De hecho hay un dato bastante terrible, y es que hay un 12% de estudiantes que después acaban la universidad y de trabajar en trabajos que están por debajo de su nivel de, digamos, de aprendizaje, consideran que no volverían a trabajar en la universidad, un 12%. Dicen que no volverían a pasar por la universidad, porque no les sirvió para nada, para el trabajo que están realizando. Las empresas, en general las empresas, pues ya saben lo que dicen, ¿no? Dicen que tienen que enfrentarse a situaciones de incertidumbre, de presión, de negociación, y que todo eso no lo estamos enseñando. Dicen también que deberíamos hacerles más competentes para conseguir nuevos trabajos, para ser autónomos aprendiendo. Que los problemas que existen en la realidad son interdisciplinares, tienen que ver con muchas disciplinas, que las personas deberíamos saber trabajar con otros especialistas. Todo eso, al parecer, no lo estamos dando respuesta desde nuestra universidad. Nosotros hablamos de mercantilización, de que no podemos, que las empresas no deben, de alguna manera, determinar nuestros currículums. Yo creo que confundimos a veces eso, ¿no? Una cosa es que tú tengas que formar a un médico, a un abogado, a un químico, para que sepa dar respuesta a problemas de su profesión, y otra cosa es que determinadas empresas nos digan que tenemos que enseñar. Yo creo que son cosas distintas. Libertad de cátedra. También es otro tema que creo que deberíamos revisar. La libertad de cátedra significa que uno debe tener libertad para expresar desde el púlpito, desde la cátedra, como profesor, sus ideas, sus puntos de vista respecto a la investigación, a la ciencia, sin tener en cuenta credos, ideologías, etcétera, con cierta libertad, sin tener, digamos, que estar determinado por esos credos e ideologías. Pero eso no significa que uno no tenga que ser riguroso, que uno tenga que contrastar la información, y algo muy importante, que uno pueda hacerlo como quiera. Porque hay investigación que demuestra que hay formas de enseñar mejor que otras. Hay mucha investigación que demuestra que hay formas de enseñar que producen aprendizajes más significativos, profundos, permanentes que otros. Eso existe y está contrastado. Y por lo tanto, un profesor que no tenga en cuenta eso y que siga dando clases magistrales siempre, o casi siempre, es un profesor que de alguna manera está, yo diría que, engañando en parte, ¿no? Creando, digamos, una cierta... Es algo fraudulento en el sentido de que no se ha interesado, ni le ha interesado, ni le ha convenido trabajar de otra manera cuando hay investigación que demuestra que hay otras maneras mejores. Tenemos además el tema de las disciplinas. Mientras en la sociedad, en la empresa, etc., piden que las personas trabajemos con otros, que los médicos trabajen con enfermeros, enfermeras, que los arquitectos con aparejadores, que los psicólogos con profesores. Aquí, en cambio, nunca nos atrevemos a hacer prácticas o a hacer, digamos, algún tipo de iniciativas en la que estas personas en la universidad trabajen juntas. ¿Cuánto? Estaría bien que lo hiciéramos por cuánto después van a trabajar juntas en la realidad laboral. Además, en muchos casos no hacemos investigación aplicada. Estamos hablando del grado, del pregrado o del grado. Otra cosa es estudios de posgrado y doctorado. Yo estoy hablando del pregrado, ¿no? No estamos, por lo tanto, formando para la profesión. Además, fíjense, el mercado laboral también tiene algún tipo de demandas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades del país? Nosotros hablamos de vocación. Está bien que algún estudiante de la universidad, porque tiene una vocación y quiere hacer algo que en principio y a priori parece que el mercado no demanda. Está bien, ¿no? Podría estar bien, pero deberíamos decirle lo que pasará cuando termine. Deberíamos explicarle que cuando termine puede tener problemas para encontrar trabajo. Y eso creo que sería honesto hacerlo. Y no lo hacemos, no lo hacemos demasiado. Además hay una sobreeducación. Muchos de nuestros estudiantes son formados de forma muy superior a lo que después van a tener que hacer en el mercado en realidad. Por lo tanto, no hay un referente, no tenemos un referente claro de hasta dónde hay que enseñarle a este individuo. En muchas carreras se enseña, parece como si se enseñaran, o sea, premios Nobel, o a personas que tienen que saberlo todo de una materia, ¿no? Cuando en realidad quizás no se está demandando eso. Por otra parte, claro, estamos en un momento en el que los estudiantes pueden aprender en cualquier lugar, con otros, en cualquier momento, lo que se llama la ecología del aprendizaje, un momento en el que realmente la competencia que tenemos respecto a la información y en parte a la formación es muy grande, porque saben que las tecnologías, los medios, etcétera, permiten a cualquier persona en cualquier momento casi aprender cualquier cosa.
esta competencia deberíamos revisarla, ¿no? Yo he repetido también muchas veces una frase que me gusta mucho y que la voy a repetir otra vez porque creo que es para mí es muy gráfica, ¿no? Cualquier profesor que pueda ser sustituido por una tecnología merece ser sustituido.